En estos tiempos, todos hablan de todo. En las redes, cualquiera opina. Las noticias solo cuentan qué pasó. Pero Maxi Lecky se anima a preguntar más allá. Para poder saber, entender y comprender, la pregunta es simple. ¿Quién es? ¿Quién es? El ciclo de entrevistas de Maxi Lecky. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de ¿Quién es? Siempre es un placer recibirlos en una nueva edición. Hoy me visita María José Lubertino, que es abogada, doctora en Derecho, docente y una histórica referente de los derechos humanos en Argentina, del feminismo, de las luchas sociales. A lo largo de su trayectoria pasó por cargos claves como legisladora porteña, convencional constituyente en la ciudad de Buenos Aires, presidenta del INADI. Hoy conversamos sobre su visión de la política y del mundo y además es una referente y amiga de esta casa porque tiene su propio programa en Sónica. María José, un placer recibirte. ¿Cómo te va? Gracias, Maxi. Siempre me encanta venir a Radio Sónica, propiamente dicho, a la casa. ¿Cómo te llevaste con esto de la pandemia? Porque muchas veces tu programa lo estás haciendo a distancia y perduró, ¿no? Sí, pero no es solo por la pandemia. Me parece que está bueno, nos da muchas posibilidades también de interactuar con gente que está en otras latitudes. Estamos Mm. teniendo un programa que como sale a toda América Latina, bueno, aprovechamos para darle visibilidad a muchas de nuestras luchas como feministas, como ambientalistas a nivel global y eso está muy bueno poderlo hacer así online. Vos recién estás diciendo las luchas que vos tenés. Hace muchos años tenés una Ujú, ujú, trayectoria y una militancia ujú. impresionante cuando uno lee tu currículum. ¿Qué es lo primero que se te cruza a la cabeza de esa historia de vida? No, bueno, por un lado, todos los avances, las conquistas, los cambios que hemos generado desde el movimiento feminista a nivel global, eh, que por supuesto todavía restan temas y cuestiones por hacer realidad la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, y las desigualdades siguen existiendo en el planeta, en la Argentina y en América Latina, pero bueno, las conquistas legales han sido muy importantes y también un poco, también se me pasa por la cabeza la frustración en el caso de Argentina, de tantos años de democracia, que estemos en la situación actual en un retroceso tan grave en violaciones al Estado de Derecho y a la democracia, ¿no? Cuando te referís al gobierno actual, me imagino que te Sí. referís al gobierno de Javier Milei. Sí, creo que hay críticas para hacer en distintos momentos históricos, pero me parece que estamos en un pico de los más críticos, ¿no? ¿Eso solo en Argentina o el mundo? Si nos ponemos a ver el No. gobierno de Trump. Bueno, a ver, a nivel global creo que hay desaguisados importantes, como que se gaste más dinero en las guerras que en lo que tiene que ver con la salud y el bienestar para la población, el desastre de la crisis climática. Obviamente hay gobiernos y hay estados más responsables que otros, pero por supuesto hay una fuerte investida de sectores antiderechos que concentran en su lógica de desarrollo el poder económico en muy pocas manos, y las desigualdades se van agrandando. Están los súper ricos, 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 los mega ricos, y cada vez más sectores de la población del mundo están empobrecidos, vulnerabilizados. Es muy interesante el informe de justicia global que se presentó ahora en el Foro de Naciones Unidas de alto nivel, y hay un informe de también lo que habría que hacer para salir de esta situación y qué deberían hacer los estados y los gobiernos para enfrentar la crisis climática, las desigualdades al interior de cada estado y al interior y en el planeta, ¿no? Hay un informe que lideró Tomás Piketty, que es muy interesante, que está en Sí. internet. Incluso hay una conferencia que no dura más que una hora, pero que yo recomiendo su lectura y me parece que ahí hay una hoja de ruta de posibilidades de salida, porque si no, nos quedamos solo en el diagnóstico y solo en la crítica. Y yo vengo ahora de un debate en el Centro Cultural Recoleta, donde estamos discutiendo la ciudad, la perspectiva futura de la ciudad. Se llama Laboratorio de Ujú. Futuro, un espacio del Consejo de Participación de la Ciudad de Buenos Aires. Y
del Consejo del Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, también a nivel local, a nivel nacional, a nivel global, yo creo que hay que diagnosticar qué cosas están fallando y decir cuáles son las salidas a Ok. esas cuestiones. Entonces, no se puede desconocer el envejecimiento como una tendencia en la ciudad, en el mundo, no se puede desconocer la crisis climática y hay que tomar medidas, y no se puede desconocer las graves desigualdades que hay Sí. entre las personas, los grupos, los colectivos y los países. Bueno, en ese tema creo que estamos desde la sociedad civil global empujando fuertes soluciones, y América Latina tiene como sociedad civil una voz importante. Los gobiernos pasan, los pueblos quedan, así que seguiremos empujando en el buen camino. Recién hablaste de sectores antiderechos. Ujú. ¿Generalmente se asocian a la derecha? No, son la ultraderecha. O sea, básicamente sectores antiderechos tiene que ver con que están en contra de la igualdad entre varones y mujeres, niegan que haya diferencias entre varones y mujeres. eh, Hoy en el gobierno nacional, encabezados por el presidente Milei, hay discursos de odio abiertos, no velados, hacia las personas LGBT, hacia las mujeres, hacia los migrantes, las migrantes, los indígenas, las indígenas. Incluso el discurso de estos días, el presidente llegó a decir que en los medios de comunicación, en las universidades, en las escuelas, hay terroristas Mm. infiltrados en una, como si fuera una visión apocalíptica, eh, un discurso anti-Gramsci. Por supuesto que desde hace muchos años, quienes queremos un cambio, estamos en los medios de comunicación, estamos en la universidad, estamos en las escuelas, pero yo creo que es bienvenida la pluralidad de voces. Bienvenida a la pluralidad de pensamientos en una universidad, en una escuela o en un medio de comunicación. Es peligrosísimo el discurso de estos días del presidente, porque eso implica que arranca una dinámica de casa de brujas, que Mm. ya la estamos viendo en muchos lugares y que también la vemos en el accionar de los bots y de los Sí. grupos que manejan tendencias en Internet, ¿no? Lo vimos durante el Mundial con el tema de la campaña anti-argentina que se generó desde usinas en la Argentina, ¿no? Para justificar después sus embestidas contra los migrantes, contra... Hablando de eso, ¿cómo te llevas con las redes sociales? Y si sentís que, digamos, detrás de esas redes sociales muchas veces se enmascara el odio de mucha gente a través de comentarios, a través de interpretaciones que la verdad que no son las que muchas veces se dan cara a cara. Mira, yo estoy en las redes sociales, fui muy activa en Twitter en una etapa Es verdad. En los inicios, en ¿no? los inicios del Twitter, porque además cuando era Twitter y no X, este, mm, había como otra onda. Después vino una onda muy agresiva. Yo no doy bolilla a las cuestiones agresivas o los malos comentarios. Trato de utilizar Instagram, Facebook, X, YouTube como de alguna manera para informar actividades, acciones, comentarios, pero no entro en demasiadas No te enganchás en las polémicas, para polémicas. nada, para nada. No, creo que no es la forma. Siempre si la gente consulta cosas de buena manera, contesto de buena manera, pero cuando aparecen bots o movidas orquestadas que nosotros tenemos la capacidad de darnos cuenta y de detectarnos, creo que no hay que entrar en el juego. Yo cuando miro un poco la política, digo, bueno, hay gente que piensa de una manera, hay gente que piensa de otra, pero cuando miro tu trayectoria, tu currículum como la de otros políticos y referentes sociales y culturales, miro 15, 20 años para atrás, fuiste convencional Y constituyente, diputada. diputada, fuiste, digamos, una referente para mucha gente en el INADI. Em, Había otro vuelo intelectual en la política hace 20 años atrás, ¿no? Mira, eran otras también las circunstancias. Me parece que había de base una otra militancia, otra lógica, otros partidos políticos. Los 90 ya producen una transformación de vaciamiento de las instituciones, pero hoy es difícil encontrar espacios donde haya un debate democrático de abajo hacia arriba. Yo creo que eso es lo que ha hecho que muchas personas
nos volquemos a trabajar en organizaciones de la sociedad civil, en otros espacios. No hay espacios perfectos, los espacios colectivos todos tienen sus problemas, sus dificultades, sus pujas de poder, sus conflictos, pero, qué sé yo, por lo ¿Eso te menos cansó en la política, esas pujas de no poder? me cansó eso. A ver, yo estoy a prueba de balas, pero la política ha sido expulsiva de las personas que no somos levantamanos o de las personas que no transamos con determinadas prácticas o determinados negocios. Este, la, eso es lo que yo no estuve dispuesta, no estoy dispuesta a negociar, ¿no? Yo llego con principios, con valores, Claro, con tus valores, ideales exactamente, claro. y con una historia y con una trayectoria que defiendo. Y la he defendido, defendiendo los temas de género, sea quien sea que esté en el gobierno, y la he defendido defendiendo las causas ambientales, sea quien sea que esté en el gobierno. Y en la ciudad de Buenos Aires particularmente han sido las batallas más duras contra las lógicas del extractivismo inmobiliario en la ciudad, los negocios que esto implica, que siguen a tope vigentes. Y a nivel nacional ni que hablar. Pero bueno, yo creo que hay muy buenos representantes bien intencionados, pero se ve como una vacancia de liderazgos más plurales, ¿no? Aparte en eso también contribuyen los medios de comunicación que recortan dos o tres figuras, que son las figuras que más rinden porque, bueno, hay ida y vuelta, no Exacto. sé, hay picante en las respuestas. Entonces, el escenario político de lo que le llega a la gente queda reducido a no más de 10 personas, 7, 8, 6, un número bastante pequeño. Y por el otro lado, la institucionalidad de los partidos políticos tampoco ayuda a que haya un debate plural, democrático, de base. Te pongo el ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires. Los partidos aparecen cuando van a hacer campaña electoral, pero no hay un funcionamiento de base, de diálogo democrático. Yo creo que es más la fuerza de los vecinos organizados en cada barrio en función de sus Han intereses. parado obras, han Bueno, podido, claro. vengo de hablar de esto, justamente, los vecinos se sienten en general abandonados y además reconocen mucho cuando algunos de nosotros estamos presentes siempre que hay un Sí, vos sos una conflicto. gran luchadora del basta de demoler, ¿no? De Bueno, de alguna basta de manera. demoler, de basta de mutilar nuestros árboles, de Palermo Resiste, de tierras verdes ferroviarias, o sea, es que además siento que hay que estar, que hay que poner el cuerpo, no sé cuántos años más me va a dar el carretel, pero yo me levanto de lunes a domingo con una agenda que va de punta a punta de la ciudad y a veces del país, porque ahora con el proyecto Defensoras Ambientales, gracias al apoyo también de Naciones Unidas por la Ujú. Democracia, estamos, además de lo que hacemos virtualmente en todo el país, estamos yendo a Misiones, estamos yendo a Tierra del Fuego, estamos yendo a Córdoba, estamos yendo a Santa Fe, a Salta, a Río Negro. Entonces, hay que poner el cuerpo para ir y volver 2 días a un lado, 2 días al otro. Y Pero es bueno, importante con esto que mucha estás contando, energía. porque viste que muchas veces se dice que, inclusive Trump y Milley dice que estos organismos no sirven para nada, porque obviamente lo que hacen es financiar y apoyar lo que vos no podrías hacer por vos mismo. Es decir, Sí, ¿cómo movilizás 30 personas, 20 personas, 15 personas a un lugar para explicar determinada cosa sí. si no tenés los recursos? No, igual, los que vamos somos dos, pero hay todo un Corta trabajo, los que a ver, sea. hay todo un trabajo previo de, nosotros estuvimos haciendo, no sé, talleres virtuales durante 3 meses en empoderamiento jurídico comunitario. Eh, bueno, en la ciudad de Buenos Aires nos movemos en el transporte público de un lado para el otro, pero también hay que moverse, porque la Obvio. ciudad es grande y hay que estar en varios lugares a la vez, ir de un lado para el otro, encima con los problemas de transporte que tenemos y que nos demoran para llegar de un lado al otro. Pero me parece que es importante, tampoco es que estos recursos sean muchos, pero son vienen a reemplazar lo que el Estado no está haciendo. Nosotros hemos tenido años en los cuales, habiendo un Ministerio de las Mujeres, habiendo un Ministerio de Ambiente,
habiendo distintos Sí, espacios un INADI que no existe más, ¿no? un INADE que no existe más, había políticas públicas que acompañaban estos procesos. Muchas veces se hacía desde el propio Estado, muchas cosas que tienen que ver con capacitación, formación, acceso a la información. Las organizaciones de la sociedad civil, es importante que existan, aunque esté el Estado presente, para dar también sus puntos de vista, muchas veces críticos o que aportes que mejoran lo que hace el Estado, pero obviamente se mira con mucha lupa de dónde viene ese financiamiento. Muchas veces somos nosotros mismos que ponemos dinero de nuestro bolsillo, otras veces pueden ser organismos internacionales y otras veces hay otro tipo de organizaciones que sí recogen dinero de empresas o de otros De la ámbitos. vida civil, tipo En el caso, fundaciones, claro. claro, en el caso de nuestra Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, no es tan fácil lo de las empresas porque como somos a su vez una organización de defensa de usuarios y consumidores, tenemos impedido Mm, estructuralmente recibir dinero de empresas. Sobre todo, además, como tenemos causas ambientales y este tipo de luchas, muchas veces también nos abstenemos de recibir dinero de determinados fines o fondos para que no haya conflicto de intereses con las causas que estamos defendiendo, ¿no? Te voy a hacer esta pregunta, no porque yo no lo sepa o no crea, sino Sí, porque muchas veces en TikTok hay que explicarle a la gente o en redes sociales hay que explicarle a la gente el por qué. Desde el gobierno de Trump fundamentalmente y desde otros gobiernos de la región se niega el cambio climático. ¿El cambio climático existe? bueno, por supuesto, te imaginas que ya no hablamos de cambio climático, hablamos de crisis Sí. climática. Hay un panel internacional de alto nivel de cambio climático está formado por científicos de todo el planeta que hacen los relevamientos no solamente del aumento de la temperatura, de cómo aumenta también El nivel del el mar. impacto que Claro. tiene eso sobre las sequías, el régimen de lluvias, el nivel del mar, la pérdida de biodiversidad. Digamos, hay una serie de factores que están concatenados y, por supuesto, nosotras hacemos seguimiento de estas convenciones. No solamente es participar en las conferencias de estados partes, donde la sociedad civil va a hacer de alguna manera su incidencia en las líneas que se quiere fortificar, crisis climática, pérdida de biodiversidad, desertificación, sino que durante todo el año hay diálogos, diagnósticos desde sociedad civil, desde las academias, desde el ámbito académico y un trabajo activo de búsqueda de soluciones, de incidencia. Se alientan las soluciones que a veces se pueden organizar a nivel local. eh, por ejemplo, te hablo de transición Sí. energética. No se trata solo, por supuesto que cuando hay estados comprometidos en alcanzar sus compromisos y los objetivos que se han fijado a nivel global, es mucho más fácil. Pero también se pueden hacer cambios a nivel subnacional, las provincias pueden Pero hacer en esto que cambios, estás diciendo, ¿por los qué crees que se municipios. sigue negando el cambio No, climático? ¿Es por negocio, a ver, lisa y no, llanamente? lo niegan dos o tres think tank, lo niegan algunos gobiernos como el nuestro, como Trump, pero el mundo entero, y de hecho Argentina no se fue de la Convención de Cambio Climático, se fue en una de las COP, pero volvió a la siguiente con perfil bajo. Digamos, hay un discurso contradictorio, hay un speech, pero los compromisos están vigentes y la mayoría de los países del mundo está comprometido. Lo que pasa es que los países del norte global, que son los que más han generado esta crisis climática por la emisión de Mm. gases de efecto invernadero, hoy están haciendo su transición energética de descarbonización hacia nuevas energías renovables, otra vez sobre las espaldas del sur global, con sus explotaciones de minerales raros, de litio. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, nosotros, el sur global y particularmente la sociedad civil de América Latina y el Caribe, es que queremos una transición energética, queremos dejar atrás combustibles fósiles, pero también
responsabilidades comunes pero diferenciadas. El norte global tiene más responsabilidad y tampoco puede hacer esta transición a costa de destruir una vez más nuestros bienes comunes. Eso viene atado con la reforma de la ley de glaciares, el extractivismo en el triángulo del litio, y ahí muchas veces no es Sí, solamente, la reforma de la ley de tierra. bueno, no es solamente el gobierno de Milei. El gobierno de Milei viene a hacer a dinamitarlo todo, como él dijo, es un topo dentro del Estado, viene a destruir el Estado y viene también a habilitar sin ningún tipo de cortapisa todo ese tipo de negocios que tienen que ver con la explotación hidrocarburífera, a lo que dé la explotación, digo, la explotación de los minerales raros, la explotación del litio, todo lo que signifique extractivismo está a la orden del día. Pero el gobierno de Macri estaba en la misma línea, lo hacía como más despacito y, y más delicadamente, pero también el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno de Cristina, tampoco se salieron de la norma en términos de propiciar el extractivismo, porque tuvimos muchísimas discusiones con varios de los ministros y la panacea de vaca muerta también estaba en el discurso. Este, ¿Qué gobiernos mirás que decís, por ahí esta línea es Brasil? eh, a No sé, ver, por el Amazonas, te a ver, pregunto no, también. ¿qué te quiero decir? Cuando hay gobiernos con compromiso social, con compromiso de justicia social, ya estamos mejor, estamos en una discusión de segundo orden. Entonces, el problema con los antiderechos o con las derechas es que no solamente tenemos que hacer conciencia y discutir justicia ecológica, justicia ambiental, sino que con este gobierno tenés que discutir justicia de género, justicia social, justicia económica. Todas las variables están desalineadas. Los gobiernos populares, progresistas de la región, hicieron avances muy importantes en justicia de Sí. género, hicieron avances en justicia social innegables, como la asignación universal por hijo, digo, de los locales y de Brasil, Petro en Colombia, México, ahora con Sheinbaum, sin duda, cambios culturales importantes de empoderamiento jurídico comunitario. Pero en esta variable, que es la variable ambiental, todavía hay asignaturas pendientes. Por ejemplo, Está bien que lo diferencias. Lula asumió compromisos muy importantes en la COP30 que se hizo en Belén do Pará. La diferencia central es la escucha a la participación ciudadana. Cuando vos tenés gobiernos que escuchan a la participación ciudadana, y bueno, en principio, aunque no estén del todo convencidos y los cambios no se pueden hacer y tienen que hacer negociaciones con distintos sectores, bueno, lo harán, pero al menos hay una puerta abierta para el diálogo. Entonces, Lula tiene que negociar entre los sectores agroindustriales de la soja en Brasil, el primer fuente de ingreso, no va a cortarse esa mano sin hacer una transición más o menos ordenada, pero redujo la deforestación en la Amazonia. Entonces digo, los cambios no se hacen Sí, brutalmente de un día en para un el momento otro. para otro. El tema es ver la tendencia, ver, se asume no niegan no Sí, niegan ¿qué la estoy haciendo realidad yo para cambiar y lo que vamos, no va a veo bien? ver si va más rápido, más lento, cómo va. Entonces, sin duda, yo hago un reconocimiento a todos los gobiernos populares de la región que avanzan más o menos. Yo soy de las que está para empujar que vayan más rápido, pero sin duda no es lo mismo y no los podemos meter en la misma bolsa. Para finalizar, en todos estos años de trayectoria y de militancia, vos me decís, Lubertino, en 5, 10, 15 años, cuando ya, digamos, tenga ganas de quedarse en su casa, no sé, leyendo un No, libro, no, yo me voy ¿qué te a gustaría morir. ver cambiado? No, primero te voy a aclarar. Yo hasta que me den las gambas y me pueda mover, voy a seguir haciendo esto mismo porque es mi vida. A veces Sí, digo, es tu esencia, yo te ay, veo de acá para allá, es vas, que venís, es y a un veces, domingo
es un domingo y me voy para un lado, voy para otro y digo, ay, pero estoy cansada. Y digo, no, lo tengo que hacer igual, tengo que ir igual. Es como, ¿cómo decirte? Lo siento una obligación, lo siento un compromiso cívico, lo siento em, que no tenemos que dejar de hacerlo. A veces digo, bueno, están la gente joven, los chicos van, pueden ir a la marcha. Bueno, me tomo la licencia de llegar media hora más tarde, no tengo que ser la primera y la última que se va, o me voy un rato antes. Pero son para mí un ejemplo las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Hasta sus últimos, hasta su fallecimiento, las que han fallecido, hasta el último día Sí, estuvieron tal cual. militando, mirando Norita Cortiñas, Sí. o nuestras compañeras de la campaña por el derecho al aborto, Pila Millerki, Marta Rosen, Bernina Brugo, ¿entendés? O sea, yo me veo, Florentina Gómez Miranda, digo, la gente que está con pasión, mientras te dé la salud, vamos para adelante. Entonces, no me veo pacíficamente, mirá Mary Robinson, no sé, tengo un montón de ejemplos, gente que ha sido primer ministro, presidenta, primera estrella a nivel global y que hoy, en sus años mayores, sigue activa globalmente, localmente, con convicciones, ¿no? Entonces, yo siento que no tenemos que dejar solos a los jóvenes y a las jóvenes, no tenemos que dejar solos a los niños y a las niñas, tenemos que estar todos presentes y sobre todo, bueno, con estas posibilidades que nos da la vida de vivir en un tiempo donde vamos a ser personas mayores muchos años. Eso dicen, esperemos que sea así, de Sí, verlo. bueno, en lo que de nosotros dependa vamos a estar, pero yo quisiera ver una Argentina Qué diferente. Yo bueno eso. quisiera ver una Argentina diferente. Yo voy a luchar hasta el último día. Y igual que logramos el aborto legal, seguro y gratuito, igual que logramos el matrimonio igualitario, que cuando arrancamos parecían cosas que no pueden ser, estoy convencida de que puede haber un mundo con más justicia social, sin guerras. Estoy convencida de que puede haber una Argentina con mayor igualdad y con armonía con la naturaleza, ¿viste? Yo quiero vivir en una ciudad de Buenos Aires Eso sería en fantástico. armonía con la naturaleza. Eso es posible. Una ciudad Es mirando al río, una ciudad, integrada. una ciudad más humana y en armonía con la naturaleza. Esos son mis objetivos y trabajo todo eso a la vez. No nos Lubertino. alcanza el día, necesito un día de 48 horas para que podamos hacer más cosas. María José Lubertino, está en todas las redes sociales, síganla, @Lubertino en todos lados. Y la verdad que ha sido un placer recibirte. Gracias por estos minutos. Creo que fue una charla muy profunda en relación a todo lo que haces, a todo lo que pensás, a todo lo que sentís. Y a veces hay que darlo a conocer estas cosas porque, digamos, esta militancia no solo social, cultural, sino esto que vos decís de la vida civil. Hay mucha gente que hace cosas y a veces uno piensa, che, pero nadie hace nada por esto. No, hay un montón de gente que No, está y haciendo. sobre todo para mí yo sigo dando clases, hasta los 70 me dejaron dar Sí. clases, porque se pide prórroga. Entonces digo, quiero entusiasmar a mis estudiantes en la UBA, en el CBC, quiero entusiasmar a los que nos están escuchando. Cuando tenés bronca, cuando estás enojado, cuando las cosas no funcionan bien, no te quedes en tu casa, no te quedes solo con bronca, participá para cambiar lo que no está bien. De nosotros depende. Yo estoy convencida de que muchas personas participando y unidas podemos dar vuelta de cosas. Y me parece que la escaloneta y todo lo que pasa con el mundial es un fenómeno para tener en cuenta. Yo quisiera trasladar ese sentimiento, Ese a de- entusiasmo, ese claro. entusiasmo y ese Claro. sentimiento a defender nuestra soberanía, a defender nuestra tierra, a tener unidad para mejorar la vida de todos y todas, para mejorar el planeta. Yo creo que es absolutamente factible. Muchas gracias, María José Gracias. Lubertino, y gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición de este podcast, ¿Quién es? Nos vemos la próxima. Chau, chau.